Yo, bueno, encantado, muchas gracias por la invitación y bueno, me encanta haber escuchado la presentación de Beatriz y Ana, porque ellas se han centrado principalmente en lo que sería el tema del procesado y la obtención de productos a partir de la obtención de metabolitos de interés. Yo me voy a centrar un poco más en lo que es nuestra experiencia en la posibilidad de producción de macro y microalgas en la industria, para diferentes aplicaciones, pero en este caso para la industria agroalimentaria en Canarias. Bueno, la experiencia que nosotros tenemos en el tema de lo que serían macro y microalgas, en nuestros comienzos, en nuestros antecedentes estaban relacionados con la producción de macroalgas. Con los años nos hemos ido también adquiriendo experiencia en el tema de las microalgas y en la actualidad la gente nos reconoce como Banco Español de Algas por contar con una colección de microalgas y cianobacterias que en la actualidad, bueno, ya lo comentaré después por encima, cuenta con más de 1.700 cepas con un potencial biotecnológico importante. Voy a ir paso por paso comentando algunas de las curiosidades y de las cosas que yo considero que son interesantes en relación a este mundillo, ¿no? Bueno, como antecedentes, recordar o en la actualidad las estadísticas nos dicen que el mercado de la producción de algas para diferentes aplicaciones industriales en el mundo sigue aumentando desde los años 90 a la actualidad, y en las últimas estadísticas de la FAO, más de 3 millones de toneladas de pesos secos se produjeron en el año 2016 con un valor superior a los 11.700 millones de dólares, en un mercado que principalmente está centrado en lo que serían las aplicaciones para consumo humano. Quizás no, aunque entran también los alimentos procesados, pero estamos hablando de la posibilidad de usar algas principalmente como condimento en la cocina generalmente tradicional asociada a la cocina oriental, pero en la actualidad con cada vez más interés en la cocina occidental y en los productos occidentales. El segundo bloque de productos de aplicación son los fitocoloides principalmente, ahora haré alguna reseña sobre ellos, está relacionado principalmente con lo que es la producción de agar, agar y carrageenatos de algas rojas y alginatos de algas pardas. Bueno, en la actualidad, como verán en esta figura, la mayor parte de las especies que se producen en el mundo son principalmente lo que son algas rojas como porfira, lo que conocemos como el nori en la cocina tradicional japonesa. Tenemos lo que sería el Sargassum fusiformis, la Undaria pinnatifida, la Minaria japonica, que son algas pardas que principalmente su mercado también es el consumo humano, lo que conocemos como kombu, wakame, etcétera, etcétera. Después tenemos en la actualidad el grupo de algas que más se produce en el mundo para la industria de los carrageenatos son las euquemas y el Capaficus. Y bueno, sigue manteniendo el interés el género Gracilaria, ¿no? También productora de agar, pero además con interés para consumo humano. En esta diapositiva he señalado un poco algunas de lo que entra dentro del grupo de otras especies, y lo resalto porque lo que nosotros hacemos es un poco buscar especies alternativas de nuestro entorno que puedan tener un interés en el mercado biotecnológico actual, ¿no? Una cosa que es interesante resaltar, porque también yo la voy a resaltar en las próximas diapositivas, es que prácticamente por encima del 80% de las macroalgas que se producen en el mundo en la actualidad vienen de sistemas de cultivo. Hasta hace unos años la explotación de poblaciones naturales ganaba, por decirlo de alguna manera, lo que era la producción de algas de cultivo, pero en los últimos años el incremento de los sistemas de cultivo que se ha ido extendiendo desde la zona del Pacífico, el Índico, ahora el Caribe, ha incrementado lo que es la obtención de biomasa a partir de lo que son cultivos, ¿no? Sistemas de cultivo. E insisto que en la actualidad más del 80% de esos números que se manejan en las estadísticas vienen de lo que serían sistemas de cultivo. Y hay un interés bastante importante en seguir desarrollando todo este tipo de sistemas de producción, ya no solo hablando de lo que sería sistemas de cultivo en tierra, sino también la posibilidad de establecer granjas oceánicas, además en un escenario de cambio global donde la posibilidad de generar sistemas que sean sumideros de carbono tiene mucho interés y hay mucho movimiento en ese tipo, del desarrollo de ese tipo de sistemas, ¿no?
Bien, algunos ejemplos para el que no lo haya visto de lo que significa en la actualidad los sistemas de producción de macroalgas en el mundo. Aquí tenemos un ejemplo en China, en la producción de lo que es la Laminaria japónica, ahora renombrada Saccharina latíssima, lo que conocemos como kombu. Y, por ejemplo, el desarrollo actual de lo que serían las granjas de producción en mar abierto de Capaficus euquema, algas productoras de carragenatos, en las zonas de Filipinas, Indonesia, la India, ahora en la zona de Tanzania, toda la zona de Madagascar, y últimamente en las zonas de Centroamérica, Panamá, están desarrollando granjas de producción de este tipo de especies por su interés comercial importante, ¿no? Nosotros en lo que es la cultura occidental, pues un poco hemos ido copiando qué es lo que se ha ido haciendo en estos países orientales, en todo lo que es el desarrollo de los sistemas de cultivo de porfira, de laminaria, y lo estamos aplicando en nuestros sistemas de producción, generalmente asociados a lo que sería sistemas de producción de animales marinos. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que serían salmoneras o sistemas de jaulas para producción de peces, en donde se asocian a modo de sistema multitrófico de producción, pues no solo otro tipo de organismos filtradores de materia particulada, sino también algas como sumideros y como biofiltradores de lo que serían nutrientes inorgánicos disueltos. Así es como se está trabajando en la actualidad en los desarrollos en países occidentales, ¿no? Bien, la mayor parte de lo que conocemos cuando estamos hablando de aplicación de algas para consumo humano, la mayor parte de la gente lo que conoce es el uso de los ejemplos más representativos, el nori, por ejemplo, en lo que sería la cocina tradicional japonesa, y por su interés en la actualidad y la curiosidad que tiene el consumidor occidental en el desarrollo y la implantación de restaurantes japoneses y la comida japonesa en nuestro entorno, ¿no? Nuestro planteamiento siempre cuando trabajamos con la gente que quiere trabajar en este tipo de cosas es la posibilidad de adaptar las algas que nosotros somos capaces de producir en nuestro entorno a lo que sería nuestra comida tradicional, ¿no? Y en ese sentido ahora veremos algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque hay algunas especies que ya están reconocidas desde hace algunos años en la legislación europea, en países como Francia, como Bélgica y en los Estados Unidos a través de la FDA, el reconocimiento de algunas de estas especies como GRAS, generalmente reconocidas como seguras, y su posibilidad de utilizar como condimentos en lo que sería la cocina tradicional. Tenemos aquí un listado de especies que son muy comunes, que en la actualidad las podemos encontrar en gran cantidad de supermercados, en un montón de formatos, y últimamente incluso a partir de lo que es la recolección y los sistemas de cultivo podemos encontrarlas frescas y son cada vez más asequibles en nuestro entorno, ¿no? Ejemplos como la undaria, lo que comercialmente se conoce como wakame, la laminaria, lesonia, fucus y mantalia, el espagueti de mar, ascophyllum, macrocystis, Isiquia, que es el isiqui, la porfira, el nori, o palmaria palmata, que es el dulce, condrusquispus, todo ese tipo de especies, algunas especies de algas verdes. En la actualidad, recordar que tenemos una nueva normativa en la Unión Europea, que es la certificación de Novel Food. Entró en vigor pues una normativa del año 2015 que entró en vigor en este año 2018, por el que se supone que todos los, aparte de lo que serían los alimentos de consumo tradicional que pueden ser reconocidos como consumo tradicional, los nuevos alimentos tienen que entrar dentro de esta regulación, que es la certificación de Novel Food. Bien, en nuestro entorno, y ahora veremos algunos ejemplos, vamos a ver, en Canarias como ejemplo que quiero un poco mostrar, no hay una tradición del uso de lo que serían las algas en general, macro y microalgas, para lo que sería consumo humano, y bueno, últimamente nos estamos un poco centrando y intentando convencer en el entorno de Canarias que la actividad del cultivo y la producción de algas puede ser una actividad a tener en cuenta, teniendo en cuenta todas las condiciones medioambientales que tenemos en Canarias. Nosotros desde hace muchos años estamos trabajando en el desarrollo desde un punto de vista científico, pero siempre hemos querido mostrar cómo en Canarias se pueden desarrollar sistemas de cultivo intensivos de lo que serían macroalgas, trabajando con especies de nuestro entorno que pueden tener ese tipo de posibilidades en la industria de la alimentación y el consumo humano.
No somos originales, en otros países del mundo, en otros lugares del mundo también lo están haciendo. Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de Hawái, donde están cultivando en sistemas de cultivo intensivo sus propias especies que han identificado con interés. Aquí tenemos el ejemplo de Canadá, por ejemplo, algunas empresas productoras de algas, tanto en Canadá como en Irlanda y en Francia, macroalgas, y con un mercado mundial muy interesante y que se han mantenido a lo largo de los años, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un sistema de producción multitrófico, en este caso producción de macroalgas asociada a un sistema de producción de haliotis en la zona de Sudáfrica y Namibia, y todos estos son sistemas de producción intensivos que te permiten, como aquí tenemos algunos ejemplos de los sistemas que nosotros utilizamos, el trabajar con este tipo de sistemas de cultivos intensivos con un alto grado de control te permiten hacer selección de especies, controlar lo que sucede en el sistema, que es muy importante bajo la perspectiva que nosotros tenemos en estos desarrollos, te permite generar producciones que sean sostenibles a lo largo del tiempo, te permiten hacer un control de la calidad y la seguridad alimentaria en los productos que genera bastante importante, y por supuesto seguir procesos de trazabilidad. Para el que no lo sepa en la actualidad, la Comisión Europea, la Unión Europea ha solicitado a los países miembros la necesidad de establecer unas normas de estandarización de lo que serían algas y productos derivados de las algas, y todos los países, la mayor parte de los países, han formado su comité, que se van reuniendo. Yo formo parte del comité español, por ejemplo, y nos estamos reuniendo y estableciendo lo que serán las normas de estandarización de lo que serían las algas y los productos derivados de las algas, que a la larga van a dar un poco lo que va a ser la reglamentación europea, que regule lo que será la producción y la generación de productos a partir de algas, ¿no? Todos estos sistemas, estas normas de estandarización, están un poco relacionadas con este tipo de puntos que yo estoy tocando ahora, ¿no? La posibilidad de seleccionar especies, los sistemas de control, sistemas de producción, etcétera, etcétera. ¿Qué te permite? ¿Qué te permite trabajar con este tipo de sistemas? Pues nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con esto, y vamos a ver. Nosotros en Canarias no tenemos grandes poblaciones de naturales, de especies que puedan tener interés en el mercado. En Canarias todo lo que es la producción de especies de macroalgas pasa por el desarrollo de sistemas de cultivo. Lo que pasa es que en las condiciones medioambientales que nosotros tenemos en Canarias y la tecnología que somos capaces que hemos desarrollado y con la que hemos trabajado, nos permite trabajar con especies novedosas, que no son las conocidas. Nosotros aquí no tenemos ni laminaria ni porfira, pero tenemos otras especies que pueden tener mucho interés para lo que sería la industria alimentaria, y además, a través de lo que son las condiciones de cultivo, podemos producir variantes que tengan pues no solo variabilidad bioquímica en su composición, sino también variabilidad en lo que es el aspecto. Por ejemplo, la capacidad que nos dan los sistemas de cultivo de trabajar con diferentes morfologías, con la producción de algas que generen diferentes tipos de pigmentos, dirigir el metabolismo hacia lo que a nosotros nos pueda interesar. Y eso en la actualidad tiene un mercado muy interesante. Muy bien. Bueno, ejemplos en nuestro entorno todos los vamos conociendo ya, de empresas que se van generando en torno a lo que es la producción y comercialización de algas. El ejemplo de Portomuños es un ejemplo muy representativo. Todo el mundo conoce esta empresa en la actualidad, aparte pues porque han hecho una campaña muy importante, y los grandes cocineros españoles, los grandes chefs, pues están usando este tipo de recursos para su innovación y el desarrollo de la nueva cocina. Tenemos el ejemplo de Ángel León de Aponiente, que cada vez que sale en la tele y que vemos algún artículo suyo, siempre es muy... le gusta mucho el tema de trabajar con algas, tanto macro como microalgas. Aquí tenemos un ejemplo con macro, pero veremos algún ejemplo ahora con micro también. Hay otras empresas de nuestro entorno, por ejemplo, Alga Plus en el Aveiro portugués, que han desarrollado todo
un sistema de producción de macroalgas de tipo orgánico, que también la legislación europea en lo que es producción de acuicultura, tanto de animales como de vegetales, considera la posibilidad de trabajar con sistemas multitróficos. En este caso ellos tienen la certificación de productos orgánicos y generan un montón de productos procesados a partir de lo que es el cultivo de macroalgas, y están exportando un montón insisto, de productos, de algas frescas, algas secas y bueno, procesadas como sal enriquecida con algas, etcétera, etcétera, o enlatados o bebidas hechas con algas a toda Europa, ¿no? Son algunos de ejemplos muy representativos de este tipo de cosas. Para el que no lo conozca, insisto, el interés ha ido creciendo y las posibilidades van aumentando, y hago un poco referencia a este libro, que es un libro reciente, tiene un par de años, que publicaron en la Universidad de Cádiz, en el CEIMAR, que se titula Las algas se comen, y donde, aparte de hablar de lo que serían la biología y el conocimiento científico de lo que son las algas, invitaron, a partir de la gestión de Ángel León, a una serie de cocineros con estrellas Michelin a generar un montón de recetas. El libro contiene un montón de recetas en donde se usan las algas como ingrediente importante, ¿no? Es realmente espectacular y es un libro muy recomendable para que el que esté introduciéndose en este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros desde Canarias hay un interés importante, también lo comentaré ahora, en demostrar esta posibilidad que tiene para Canarias una industria que se genere alrededor de lo que es la producción de algas, siempre contribuyendo de una forma sostenible a lo que es la nutrición. Y bueno, de la parte biomédica también nos están un poco solicitando el que nos metamos en esas consideraciones, ¿no? La posibilidad de generar productos algas en general, macro y microalgas, que tengan un interés desde el punto de vista nutritivo y nutricional, ¿no? Como segundo bloque, algunos ejemplos relacionados con el tema de las microalgas. ¿Qué pasa con las microalgas? Pues hasta hace muy poquito tiempo las microalgas estaban relacionadas principalmente con el mercado de la dietética y bueno, entrando poco a poco a través de lo que es el concepto de nutracéutica. Pero en general las cosas están cambiando porque las empresas y los productores están viendo las posibilidades que tienen las microalgas también desde este punto de vista de utilización nutricional, ¿no? Bueno, como presentación actual del BEA, nosotros estamos trabajando en un montón en algunos proyectos a partir de lo que sería nuestra propia colección, la colección del Banco Español de Algas, que es una colección que bueno, el principal servicio que da es la de dar el servicio de la venta de cepas para no solo laboratorios, sino empresas que quieran trabajar con ellas. En la actualidad tenemos más de 1.700 cepas, muchas de ellas son originales del ambiente maracaronésico de Canarias, muchas de ellas son originales, no descritas antes para Canarias, algunas de ellas son nuevas descripciones para la ciencia, y nosotros lo que valoramos es el potencial biotecnológico que tienen todas estas cepas. En general, lo que nos piden y en los proyectos en los que nos involucramos, lo que hacemos es seleccionar cepas originales que puedan tener un interés biotecnológico. Efectivamente, lo que hacemos es trabajar con ellas a escala de laboratorio, caracterizando las posibilidades de su producción, analizando lo que serían medios de cultivo, condiciones de crecimiento, características fisiológicas, características bioquímicas, antes de pasar a lo que sería una producción a escala de planta piloto. Nosotros no llegamos a la escala semi-industrial, pero sí podemos trabajar a una escala de planta piloto en condiciones outdoor, donde demostrar las posibilidades que tienen todas estas cepas que vamos valorando en el laboratorio para diferentes tipos de aplicaciones. Ahora estamos hablando de lo que es alimentación, nutracéutica, etcétera, etcétera, pero también trabajamos en la producción de pigmentos, en la producción de ácidos grasos, en la producción de pigmentos con características antioxidantes que antes se nombraron también, y un poco valoramos todo esto y lo hacemos así. Insisto, buscando un poco la originalidad. Es verdad que podemos trabajar con espirulina, podemos trabajar con clorela, con hematococcus, con dunaliella, pero lo que vamos buscando es un poco el trabajar con nuevas cepas de interés aplicado, de interés biotecnológico, ¿no?
Y en ese sentido vamos identificando las posibilidades, ¿no? En la actualidad colaboramos mucho con el ITC a través de una plataforma que lo que quiere un poco es agrupar los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista investigador y atraer actividad empresarial. Y en este sentido hemos creado o trabajamos en la plataforma Bioasis Gran Canaria, que lo que está centrado es en la posibilidad de atraer actividad empresarial e incluso generar actividad empresarial desde dentro de Canarias en este sector, ¿no? Combinado lo que sería la aplicación de macro y microalgas en el sector biotecnológico, combinado con lo que sería acuicultura, ¿no? Dentro de Bioasis hay un proyecto estrella que es la generación de un área experimental en biotecnología azul y acuicultura en la zona de Arinaga, donde lo que se piensa es hacer un parque tecnológico donde las empresas desarrollen sus pasos iniciales de actividad y generación de lo que es una industria alrededor de, insisto, la combinación de lo que es acuicultura con la producción de macro y microalgas, ¿no? Ya con esto, bueno, los ejemplos son representativos. Insisto, el tema de las microalgas está es novedoso en la actualidad, pero tenemos, pues eso, algunos ejemplos muy representativos. Volvemos a ver a Ángel León, que ha desarrollado la posibilidad de trabajar con especies que han sido reconocidas como Novel Food. Tenemos el caso de Tetracell michui, que él emplea en su restaurante y en todas las exhibiciones que va haciendo por ahí. Nosotros en Canarias, pues también hay muchos chefs interesados en desarrollar actividad, en introducir algas en sus desarrollos, en sus platos, en su cocina, y tenemos algunos ejemplos que son muy representativos de chefs que les encanta. Nos piden continuamente que produzcamos nuevas cosas, nuevas posibilidades, trabajan con micro y con macro algas, les da igual, y hay un movimiento muy interesante que demanda, ¿no? que haya un sector primario de producción de lo que sería algas en este entorno de Canarias y por extensión al resto de Europa, ¿no? En ese sentido, tanto desde la universidad como de las administraciones públicas, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través del ITC, en la propia universidad hemos creado lo que se llama el Aula Cultural de Ciencia y Gastronomía, y bueno, hay un apoyo y hay mucho movimiento que está generado a través de todas estas ideas que hemos ido un poco generando, insisto, desde todos estos años que llevamos trabajando en el entorno de Canarias con todas estas posibilidades, ¿no? Bueno, y con esto ya termino. Ahora, si quieren, entramos en la discusión y bueno, espero que les haya gustado. Todo esto es muy rápido, pero bueno, aquí tienen algunas pinceladas de lo que nosotros hacemos, ¿no?